Hola, vamos a ver lo que no podemos no saber del tejido sanguíneo. Yo soy César. Lo primero que tenemos que recordar es que la sangre está compuesta por células y plasma. Por células acá ejemplificada en un glóbulo rojo y plasma acá ejemplificada en una gota de agua. Las células son eritrocitos, leucocitos y trombocitos, que también se denominan plaquetas y que no son realmente células sino fragmentos de otras células. Entonces, las células son eritrocito o glóbulo rojo o hematíes, leucocito o glóbulos blancos y trombocitos o plaquetas que no son realmente células. Las proteínas plasmáticas son albúmina, globulina y fibrinógeno. La albúmina controla la presión coloidosmótica. Entonces tenemos a la albúmina, a la globulina y al fibrinógeno. Y de esto tenemos que recordar que la albúmina controla la presión coloidosmótica. Las globulinas son gamma, que es la inmunoglobulina, alfa y beta, que son las globulinas de transporte. El fibrinógeno es la proteína plasmática más grande. El fibrinógeno es la proteína plasmática más grande. Esta proteína se encarga de los procesos de coagulación. El suero es el plasma sin los factores de coagulación. El suero es el plasma sin los factores de coagulación. Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes son discos bicóncavos anucleados. Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes son discos bicóncavos anucleados. La forma del eritrocito es mantenida por proteínas de membrana asociadas al citoesqueleto, especialmente la glucoforina y la banda 3. La forma de los eritrocitos es mantenida por proteínas de la membrana asociadas al citoesqueleto, especialmente la glucoforina y la banda 3. La glucoforina es una de las principales proteínas que une la membrana plasmática al citoesqueleto y la banda 3 tiene como superpoder que fija la hemoglobina. Los eritrocitos contienen hemoglobina, de las cuales la hemoglobina A es la más abundante en el adulto, una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Entonces la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono, y en su forma hemoglobina A es la más frecuente en el adulto. También recordar que la fórmula de la hemoglobina es alfa 2 beta 2, es decir, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En cuanto a los leucocitos, los neutrófilos son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más comunes. Acá tenemos a los neutrófilos, que son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más comunes. Los neutrófilos son móviles, abandonan la circulación y migran hacia el tejido conjuntivo, donde encuentras a las selectinas y a las integrinas. Las selectinas son unas proteínas que seleccionan a los neutrófilos que vienen por el torrente sanguíneo, y las integrinas las integran al endotelio a modo que el neutrófilo pueda atravesar el endotelio e ir hasta el sitio de lesión. Los eosinófilos se asocian a alergia, parásitos e inflamación crónica. Los eosinófilos se asocian a alergia, parásitos e inflamación crónica. Los basófilos son los menos abundantes, 0.5%, y están relacionados con los mastocitos. Los basófilos son los menos abundantes y están relacionados a los mastocitos. Los linfocitos son las principales células del sistema inmunitario. Pueden ser T, B o NK. Los linfocitos T participan en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B participan en la inmunidad humoral. Los linfocitos NK destruyen células infectadas, también algunas células tumorales. Entonces, los linfocitos son las principales células del sistema inmunitario. Pueden ser T, B o NK. Los linfocitos T participan en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B participan en la inmunidad humoral. Y los linfocitos NK destruyen a las células infectadas y también a algunas células neoplásicas o cancerosas. Los linfocitos T pueden ser CD8 citotóxico y CD4 helper. Entonces pueden ser TCD4 o helper y TCD8 citotóxico. La pregunta que se suele hacer al respecto es cuál se relaciona con qué complejo mayor de histocompatibilidad.
Y hay que recordar que el TCD4 se relaciona con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 o CMH2 y el TCD8 se relaciona con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 o MCH1. El monocito es precursor de las células del sistema fagocítico mononuclear. El monocito se transforma en macrófago, una célula presentadora de antígeno. Entonces, el monocito es precursor de las células del sistema fagocítico mononuclear. El monocito se transforma en macrófago, que es una célula presentadora de antígeno. El monocito está en la sangre y cuando pasa a los tejidos, ahí se transforma en macrófago. Una célula presentadora de antígenos es una célula que fagocita, por ejemplo, un virus o una bacteria y luego expone las proteínas del virus o la bacteria en su superficie. Esas proteínas expuestas son reconocidas luego por otras células de la inmunidad que vienen y ven que esas proteínas no son propias del organismo y eso hace que se despierte la respuesta inmunitaria. La plaqueta es un pequeño fragmento citoplasmático anucleado del megacariocito. La plaqueta vigila el vaso sanguíneo, forma coágulos y repara tejidos. Entonces la plaqueta es un pequeño fragmento citoplasmático nucleado del megacariocito. La plaqueta vigila el vaso sanguíneo, forma coágulos y repara tejidos. El megacariocito es una célula grande y multinucleada que está en la médula ósea. Es así enorme. Los fragmentos del citoplasma del megacariocito luego viajan a la sangre, al torrente sanguíneo, y ahí pasan a ser plaquetas. La plaqueta vigila el vaso sanguíneo, a ver si no está roto, forma coágulos en el caso que está roto y luego participa en la reparación de tejidos. Eso es todo lo que no podemos no saber del tejido sanguíneo, pero tenemos que saber siempre todo lo que podamos. Nos vemos.